El legendario Gran Cañón no es simplemente una enorme fisura en la corteza terrestre, es una colosal enciclopedia del planeta, cada página de la cual está forjada por el viento, el agua, el fuego y el mismo tiempo. Allí, durante millones de años, las rocas han susurrado sus secretos a los vientos del desierto. Allí, personas de distintas épocas han dejado ingeniosos mensajes para las generaciones futuras. Y es precisamente allí donde continúan dándose descubrimientos capaces a la vez de desconcertar a los científicos y encender la imaginación de los románticos. Desde las huellas más antiguas hasta la enigmática mano de piedra, desde criaturas invisibles al ojo humano hasta gigantescas estancias subterráneas de hotel. Ve hasta el final. Será muy interesante. ¿Y tú? Estás en el canal Top Facts. Disfruta la visualización. Sucede que la propia naturaleza brinda a arqueólogos y geólogos obsequios generosos. En 2016, un fragmento gigantesco de la pared norte del cañón se desprendió y cayó en el abismo, dejando al descubierto decenas de losas recién formadas de piedra caliza. Por un capricho del destino, justo en esos días un grupo de estudiantes de la Universidad de Nevada, bajo la dirección del profesor noruego Alan Krill, se encontraba en la ruta. La aguda mirada del científico detectó de inmediato algo inusual. La superficie de los bloques estaba cubierta por diminutas huellas de patas, pero muy nítidas. Un par de criaturas de cuerpo esbelto, similares a antiguas formas de anfibios, vagaron en su día por una duna húmeda. Sus huellas quedaron impresas en la arena hace más de 300 millones de años y luego quedaron encerradas bajo capas de sedimentos. El famoso derrumbe convirtió una mera excursión de geólogos en una sensación. Ahora los paleontólogos pudieron examinar dedos alargados, la estructura de la piel e incluso la dirección del movimiento de aquellos animales. No es casualidad que estos senderos se reconozcan como las huellas de vertebrados más antiguas encontradas dentro de los límites del Parque Nacional. No solo registran los pasos de organismos ya extinguidos, sino que nos permiten escuchar cómo latía el reloj de la evolución en las sombras del Devónico. Cuanto más se adentra el ser humano en el cauce del Colorado, más el espacio se transforma en un intrincado laberinto de pasadizos oscuros y escombros. Allí, en una de las cavernas laterales, los espeleólogos descubrieron una formación monumental que recuerda de forma asombrosa a una gigantesca mano humana. 5 dedos macizos se curvan como si alguien hubiese intentado agarrar el cielo y se hubiese petrificado en esa posición. Lo más sorprendente es la simetría y el nivel de detalle de esa palma. Resulta tan perfecta que muchos investigadores dudan de su origen puramente natural. Unos sugieren que en la antigüedad, algún pueblo desconocido pudo haber dejado un signo sagrado para los espíritus subterráneos. Otros ofrecen una versión más romántica. Dicen que es un faro para quienes utilizaban los túneles como pasajes secretos entre valles. Los geólogos escépticos señalan la fuerza de la erosión, capaz de esculpir las formas más fantásticas. Pero mientras los análisis de radiocarbono y los estudios petrográficos no dicten sentencia, la mano de piedra seguirá estimulando las mentes de los cazadores de enigmas. Cuando los especialistas examinan el corte geológico del cañón, su atención se dirige de inmediato a una extraña brecha. Entre las antiguas rocas metamórficas del desfiladero de granito y las capas más jóvenes de arenisca falta toda una sección de la crónica terrestre. Los científicos denominan a este fenómeno la gran inconformidad. Imagina un libro al que le arrancaron cientos de páginas. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. Solo que esas páginas equivalen a 1.000 millones de años. La hipótesis principal atribuye la desaparición de aquellas rocas a una era de glaciación global, cuando los glaciares, como enormes bulldozers, devastaban sedimentos blandos, los arrastraban a cientos de kilómetros,
dejando al descubierto capas más duras y antiguas. Existen versiones alternativas. Algunos consideran que durante ese vacío en la región del cañón, casi no hubo acumulación de sedimentos, de modo que el lecho del futuro desfiladero exponía su esqueleto sólido, a la espera del retorno de nuevos ríos y mares. Sea como fuere, la ausencia de un intervalo tan colosal convierte al Gran Cañón en un misterio extraordinario, una pausa que atemoriza primero y seduce después a quienes buscan recomponer los capítulos perdidos de la historia planetaria. El sendero Grand View, que recorre el borde del mesopromontorio, conduce a un sistema único de cavernas secas apodado la Cueva de las Cúpulas. Allí todo respira antigüedad. Las bóvedas son tan lisas que parecen pulidas por manos de artesanos invisibles, y la acústica es tan precisa que un suspiro suave se convierte en un campanazo resonante. Millones de años de erosión eólica han creado cavidades semejantes a cúpulas celestiales, y hasta el tenue haz de una linterna rebota en las paredes con un suave resplandor perla. En tiempos pasados, buscadores de fortuna intentaron extraer cobre aquí. Dejaron sus firmas, grabadas con carbón, e incluso placas de metal fina. Hoy se pide a los guías que no permitan a nuevos artistas el acceso. Todas las impresiones se registran en un grueso libro guardado en una caja hermética. Los visitantes que se atreven a descender tienen la oportunidad de experimentar un silencio absoluto, escuchar su propio corazón y sentir la grandeza de un mundo subterráneo donde el tiempo parece haberse detenido. Mucho antes de que el calor del desierto barriera el territorio, aquí jugueteaba un mar cálido y poco profundo. Sus habitantes eran nautiloideos, antepasados lejanos de las sepias y los calamares modernos. Llevaban en su espalda conchas espirales o alargadas, divididas en cámaras de gas que les permitían regular su flotabilidad. El suave movimiento de sus tentáculos y el mecer de la concha convertían a aquel nautiloideo en un dirigible viviente del océano pérmico. Hoy, al analizar la piedra caliza de la formación Kaibab, los paleontólogos hallan conchas con septos perfectamente conservados y marcas de mordeduras depredadoras. Un ejemplar especialmente grande se convirtió en la tarjeta de presentación de una nueva especie. Gracias a él, se describieron la morfología y el comportamiento de aquel enigmático ser. A través de millones de años, las superficies nacaradas de las conchas centellean al sol, como si guardaran el eco de un resplandor submarino extinguido en las arenas del Pérmico. En la década de 1930, arqueólogos que exploraban las cavernas del cañón descubrieron sorprendentes objetos. Finos varillones de sauce, hendidos a lo largo de las fibras y cuidadosamente enrollados en figuras de ciervos, carneros e incluso lanzas. Cada miniatura asombra por su delicadeza. Los ángulos de las flexiones son precisos, las proporciones respetadas y los filamentos forman patrones elegantes. El análisis de radiocarbono reveló que la antigüedad de estos artefactos oscila entre 2.000 y 4.000 años y que su fabricación se prolongó en distintas regiones por al menos 1.500 años. ¿Quiénes y con qué fin crearon estos origami antiguos? Tal vez sirvieron de amuletos para el cazador. La figura de un ciervo atraía la buena suerte y la de un carnero ayudaba a enfrentar las pruebas de los senderos de montaña. Existen hipótesis más románticas. Algunos investigadores los ven como los primeros juguetes animados. Basta girar el palo con rapidez en las manos para que la silueta del animal parezca cobrar vida. Sea como fuere, cada hallazgo abre una ventana a la psicología de los artesanos antiguos. Personas sin herramientas modernas capaces de plasmar proyectos artísticos con asombrosa precisión y paciencia. Cuando en los años 50 del siglo pasado estalló la fiebre del uranio, exploradores llegaron incluso a los confines del Gran Cañón.
El primer yacimiento, la mina Orfanova, se ubicó apenas a 2 millas del poblado de Grand Canyon Village. Desde entonces, alrededor del parque surgieron varias minas dedicadas a extraer el combustible amarillo grisáceo para reactores y ojivas. Aunque en 2012 entró en vigor una ley que prohíbe nuevas licencias, las explotaciones antiguas siguen en funcionamiento y el polvo radiactivo no conoce fronteras. Tribus indígenas y ecologistas levantan la voz de alarma. Los vertidos pueden envenenar manantiales sagrados, y las esporas de radio y radón se acumulan en el organismo, provocando graves enfermedades. Durante varios años consecutivos, voluntarios y activistas miden el nivel de radiación, instalan sistemas de purificación y tratan de cerrar las explotaciones por vía judicial antes de que sea demasiado tarde. Pero la cuestión permanece abierta. ¿Cuál es el verdadero precio del átomo Pacífico, cuando todo un ecosistema paga la cuenta? Un tramo breve de la legendaria Ruta 66 guarda una sorpresa para quien sueña con un alojamiento inusual. Allí, a unos 60 metros de profundidad, se encuentra una habitación cueva que sus propietarios llaman el motel más silencioso del planeta. Las paredes están cubiertas de estalactitas. Entre gruesas columnas se ubica una cama doble de generosas dimensiones, y las lámparas esparcen una luz ámbar que no estorba en el inmenso manto de oscuridad. Se dice que en el fondo de la caverna, la temperatura se mantiene casi invariable desde hace millones de años. La humedad es mínima, y la acústica absorbe los sonidos hasta un silencio total. Los turistas que se aventuran allí aseguran que el sueño llega rápido y profundo, y que los sueños resultan asombrosamente vívidos, como si el cerebro, al carecer de estímulos exteriores, abriera nuevas puertas. Por las mañanas los visitantes suben en un montacargas, y al ver el primer rayo de sol, sienten que el mundo ha cambiado, como si la noche en la caverna los hubiera transportado más allá del tiempo. Aunque el Cañón de la Herradura se extiende fuera de los límites del Parque Nacional, el vínculo cultural entre regiones es evidente. Su gran galería, un panel de casi 200 metros de largo y hasta 15 de alto, resplandece con figuras ocre rojizas que se asemejan a extraños espíritus sin brazos. Unos contornos se alargan hacia arriba, otros se decoran con auras, y algunos exhiben chevrones y puntos en su interior. Todo ello conforma un singular estilo de barrera, característico del suroeste del continente. ¿Quién dejó esas imágenes? Se cree que cazadores antiguos, cuyos campamentos datan del 9º milenio antes de nuestra era, acudían para rituales. Hay quien opina que las figuras simbolizan chamanes en trance. Entonces el cuerpo del artista se disolvía y pintaba sin extremidades, como un alma pura. El debate dura décadas, pero un dato sorprendente es que los pigmentos han conservado su intensidad a pesar del polvo del desierto y las variaciones de temperatura. Incluso tras el abismo de los siglos, los colores parecen respirar, invitando al espectador a un diálogo silencioso. En la época de la última glaciación, el Gran Cañón estaba más verde y húmedo. Majestuosos bosques de coníferas, hierbas lozanas y lagunas ocultas poblaban el paisaje. Deambulaban aquí perezosos terrestres de Shasta, gigantes lentos tan altos como una modesta casa de 2 plantas. Descansaban sobre sus robustas patas traseras, se estiraban para arrancar hojas de las ramas más altas, y según algunos zoólogos, a veces atraían carroña, diversificando así su dieta herbívora. En las cavernas secas del cañón, los investigadores hallan no solo huesos enormes, sino mechones de pelo rojizo y también sorprendentemente frescos restos de excremento. Justamente a partir de ellos, los científicos reconstruyen la dieta del antiguo coloso: esporas de helechos, fragmentos de yuca y semillas de coníferas.
El olor de esas cápsulas del tiempo es intenso y herbáceo, como si el perezoso se hubiera marchado ayer. Al examinar los gránulos bajo el microscopio, los biólogos elaboran la tarjeta de presentación gastronómica de aquel gigante y, de paso, obtienen indicios sobre el clima de entonces. En 2005, un equipo de biólogos espeleólogos exploró una caverna poco conocida al norte y descubrió depredadores microscópicos desconocidos. Parecen una versión diminuta de escorpiones, pero en lugar de aguijón, portan pinzas armadas con glándulas tóxicas. Sus ojos están reducidos a apenas manchas visibles. La oscuridad perpetua volvió su visión innecesaria. Solo 7 años de comparaciones meticulosas permitieron a los expertos confirmar el estatus de nueva especie. El cuerpo apenas supera un par de milímetros, pero cada vello de las pinzas percibe las vibraciones del aire como si fuera un radar sofisticado. El más leve movimiento de un insecto que se acerque y el depredador proyecta sus pinzas, inyecta veneno y después consume la presa, continuando su existencia a oscuras en un silencio absoluto. Poco más de un siglo después de su descripción científica, esta rana de colores vivos desapareció de la mayor parte de su área histórica. La causa: el descenso de manantiales, el aumento de temperatura y el hongo quítrido que afecta a los anfibios. El agua es vida para la rana. Cuando el manantial se seca, migra, pero no puede alejarse demasiado, por lo que la población disminuye. En los últimos años, los científicos desarrollaron un programa de refugios anfibios. Llevan manualmente los huevos a estanques artificiales donde el agua se filtra y la temperatura se mantiene estable. La rana Chiricahua se convirtió en un barómetro del estado del cañón. En lo profundo de los abismos del cañón, bajo murallas rojas y junto a cascadas turquesas de Havasu, se oculta la pequeña capital de la reserva Havasupai. Solo se puede acceder por un empinado sendero de 15 kilómetros aproximadamente o en helicóptero. 200 habitantes viven en casas de piedra y madera, cultivan maíz, hornean pan con harina azul y guían a los turistas hasta las piscinas de color turquesa. El servicio postal utiliza mulas para repartir la correspondencia. Varias veces a la semana, una caravana de decenas de animales desciende por el cañón llevando víveres y cartas. Este correo al paso de la silla funciona sin interrupción desde hace más de un siglo y demuestra que, incluso en la era de la comunicación por satélite, existe un lugar donde la velocidad se mide al ritmo de los cascos. Agosto de 2023 quedó grabado en la memoria de los guardaparques por un brote de Escherichia coli en las corrientes junto al Fantasma Rancho, el único hostal en el fondo del cañón. Los análisis revelaron que las bacterias llegaron a los arroyos tras fuertes tormentas que arrastraron desechos de los campamentos superiores y estiércol de las mulas. El parque colgó inmediatamente advertencias recordando la antigua regla: hervid el agua durante 15 minutos. Usad filtros y tabletas. No confiéis en la aparente pureza de los manantiales. El Gran Cañón es hermoso, pero también implacable. Un enemigo microscópico puede arruinar una expedición, convirtiendo el sueño de una caminata en una lucha contra la deshidratación. En la arenisca inmaculada de Coconino, múltiples hileras de pequeñas huellas trífidas ascienden por las dunas fosilizadas. Para los paleogeólogos, esos dibujos son la prueba de la existencia de anfibios terrestres del Pérmico tardío. Pero los creacionistas presentan otra teoría. Consideran que senderos tan nítidos solo podrían formarse en arena húmeda después del diluvio universal. El debate arde desde hace décadas. Los geólogos evocan niveles interrumpidos del agua subterránea y lluvias periódicas en aquel desierto pérmico. Los defensores de la interpretación bíblica recurren a las tradiciones orales.
Paradójicamente, las huellas de salamandras se han convertido en un foro de diálogo entre ciencia y fe, en el que aún no se ha impuesto ninguna postura. La piedra permanece silenciosa, pero majestuosa testigo. Cuando los paleontólogos comenzaron a revisar viejas colecciones de huesos, catalogados como de ciervos monteses, descubrieron extremidades finas, largas y ligeras, que recordaban a los guepardos africanos. Resultó que en el cañón habitó su propio rey de la velocidad, extinguido a finales del Pleistoceno. Los nuevos hallazgos incluyen fragmentos de cráneo, dientes con surcos característicos y garras nítidas. El análisis isotópico muestra que ese depredador prefería las llanuras ribereñas de antiguos ríos, donde cazaba jóvenes camellos y antílopes primitivos. El guepardo americano ayudó a los científicos a comprender mejor cómo se conformó la megafauna de Norteamérica y por qué la velocidad pudo resultar ventajosa en las estepas glaciares. Desde la cima de la meseta, el templo de Vishnu parece una pagoda escalonada. La piedra caliza blanquecina de Coconino da paso a la calcárea gris crema de Kaibab, intercalada por estrechos salientes de esquisto rojizo. Cuando el geólogo romántico Clarence Dutton exploró el cañón a fines del siglo XIX, vio en esa formación el contorno de un santuario indio y le dio el nombre en honor al guardián del universo. Hoy, al contemplar el templo de Vishnu bajo los rayos del atardecer, resulta fácil creer que ante ti se halla una mantra pétrea. Cada estrato actúa como cuentas de un rosario con las que el planeta repasa sus épocas. Si se desea, se pueden distinguir olas de coral fosilizado y vetas de ceniza volcánica. Todo ello convierte la montaña en una enciclopedia de muchos tomos, lista para el lector atento. Las blancas paredes de Coconino se extienden a lo largo de todo el cañón, pero el grosor de la capa varía. En el centro alcanza la altura de un rascacielos, en el oeste se reduce a lo que equivale a un edificio de 3 plantas, y, en el este, apenas forma un saliente estrecho. El análisis de laboratorio revela que los granos de cuarzo son microscópicos, pulidos y redondeados, como si los vientos del desierto pérmico los hubieran rodado sin cesar. En esas losas pueden verse huellas de gotas de lluvia primigenia y claras crestas de dunas. Aquí y allá aparecen senderos de insectos y rastros de reptiles. Un día, los geólogos hallaron una línea que resultó ser la impresión de una pluma rota de un helecho pérmico. De repente, una capa que parecía muerta se transforma en una galería de cuadros futuristas, donde cada detalle es la fotografía de un instante hecho eternidad. Las cámaras de vigilancia rompen el silencio de los miradores, pero sus hermanas en los cascos de los turistas graban blogs y selfies. Fue así como el personal del parque sorprendió a 2 visitantes que decidieron grabar sus iniciales en la losa de Moran Point. Sus firmas se convirtieron de inmediato en material de crónica policial. El daño al monumento natural resultó en una multa considerable y en trabajos comunitarios de limpieza de senderos. Pero los arañazos en la roca permanecerán por décadas, hasta que las infinitas ráfagas de viento y lluvia los borren. Esta historia recuerda que la vanidad humana, a veces, retumba más fuerte que el rugir del Colorado, y solo leyes estrictas pueden proteger las antiguas rocas de una mano imprudente. Los tupidos enebros de Mogollon Rim dan cuerpo a la leyenda en cuanto el viento mece sus copas. Se dice que una criatura peluda, que exhala un olor a pluma mojada y resina, se desliza entre los troncos, dejando raros rastros y el crujido de ramas partidas. Unos juran haber visto ojos rojos a la luz de la linterna. Otros afirman haber escuchado una respiración pesada cuando un monstruo los observaba tras un árbol. Los científicos explican que una imaginación desbordada, junto a efectos de luz y sonido, basta para forjar un mito ambulante.
Pero los coleccionistas de leyendas sostienen que los extensos espacios en blanco de los mapas y la abundancia de viejos caminos forestales dieron al monstruo la oportunidad de pisar tierra firme. Quizás la clave sea sencilla: combinación de avistamientos de osos ermitaños, el susurro del viento y ecos nocturnos. Y así nace la leyenda. Sin embargo, el misterio perdurará mientras el bosque susurre y el corazón humano anhele lo asombroso. El Gran Cañón no es solo un laberinto de piedra, sino también 1.000.000 de diminutas huellas de la humanidad. En los restos de las terrazas arqueológicas, los investigadores han hallado fosas con carbones de diversas culturas, conchas de moluscos de agua dulce y fibras vegetales con las que las antiguas mujeres tejían bolsas. Aproximadamente 6 tradiciones independientes llegaron y se marcharon, dejando como legado puntas de flecha, fragmentos de cerámica pintada, mazos para moler maíz y tizones de hogueras donde se cocía pan de maguey. Cada hallazgo es un susurro de cómo la gente abría su cotidianeidad entre las imponentes paredes rojas. Y cada nueva capa recuerda que nuestra época es solo un paso en la espiral infinita de historias. Escribimos nuestra propia página sin darnos cuenta de cómo el viento barre el fino polvo ante nuestros pies. Ese mismo polvo que, dentro de millones de años, podría convertirse en otra capa aguardando al próximo Alan Creel. Así ha quedado nuestro episodio. Si te ha gustado y quieres ver la siguiente parte o algo similar, escríbelo en los comentarios y dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y muy pronto saldrá un nuevo episodio sobre otro tema fascinante. Mientras tanto, mira uno de nuestros videos anteriores. Gracias por ver.